Hablaremos esta noche del hasidismo. Atención, es un movimiento religioso, ortodoxo y místico dentro del judaísmo. Porque en el seno del judaísmo también se han producido fracturas o herejías. Así que allá por el siglo XVIII se forjó un subgrupo que fue incluso perseguido por los ortodoxos. Voy a brindar por su cumpleaños. Gracias, Dolina, y este momento realmente... Salud, gracias, Gillespie, la verdad que Gracias. es inolvidable. Cumplo Bien. dentro de 6 meses, pero está muy bien. Y a este subgrupo lo llevó adelante un señor que se dedicaba a hacer amuletos, curaba por medio de medicinas populares o plegarias especiales, ajenas a los rituales oficiales, digamos. Se especializaba en encantamientos, en la indagación de desórdenes mentales y en la expulsión de los dibuks, que eran los demonios malignos. Este hombre se llamaba Israel Ben Eliezer, pero más tarde fue conocido como Baal Shem Tov. Baal Shem Tov. Había nacido allá por 1700 en Okop, en Podolia, que es una región al oeste de Ucrania. Este señor, Baal Shem Tov, creyó que había recibido una llamada divina para ocuparse de ciertos asuntos. Dice, caramba, he recibido una llamada divina para ocuparme de ciertos asuntos. Él había sido matarife, había trabajado en yacimientos de arcilla de los Cárpatos, había sido guardián de una sinagoga, había regenteado una posada. Era un hombre de pueblo que estaba completamente al margen de la línea de sucesión de los rabinos. Poseía escasa cultura. En realidad no sobrevivió ninguna obra escrita por él, ni una página. Trabajó fuera de las sinagogas y jamás predicó en ellas. Pero sí recorrió su región, continuó fabricando amuletos, curó y liberó de malos espíritus a muchos hombres y ejecutó todos los actos que estaban a su alcance como si fuera un santo común. Poseía un enorme carisma. Los hombres y mujeres que comparecían ante él decían sentirse capacitados para perseguir las metas más altas o manifestar las conductas más puras. Bueno, este hombre, Baal Shem Tov, también tenía sueños premonitorios, pero solo a la noche. Sí, bueno. Bien. Cuando llegó a ser conocido, tuvo su propio grupo de seguidores, como un rabino famoso, y la gente iba a verlo desde lugares muy lejanos. Pero más allá de sus capacidades de líder, en determinado momento fundó un movimiento gestando la aparición de dos instituciones nuevas. Baal Shem Tov reactivó un antiguo concepto que era el de Sadik. Sadik, una fábrica que hace televisores Admiral. El Sadik, o ser humano superior, a causa de su capacidad especial para adherirse a Dios. Baal Shem Tov le asignó al Sadik una categoría especial. Pero lo que a mí me parece que pasó es lo siguiente. Él tenía ganas de ser Mesías, pero venía el asunto mal. Había ocurrido la apostasía de la Batei Levi, aquel falso Mesías, del cual incluso alguna vez hablamos acá en este programa, y entonces el mesianismo estaba desacreditado. Y entonces Baal Shem Tov no estaba en condiciones de gestar otra secta mesiánica que se apartara de la ortodoxia. Tampoco quería recorrer el camino de la separación. Entonces le dio entidad al Sadik. No era un Mesías, pero tampoco
ojo, un ser humano común, sino algo que estaba a mitad de camino entre los dos. Bueno, como el tzadik no aspiraba a representar un papel mesiánico, esa función podía estar a cargo de muchas personas sin que se armara mucho lío, ¿no? Así apareció un nuevo tipo de personalidad religiosa destinada a perpetuar y difundir el movimiento. Y así Baal Shem Tov empezó a inventar cosas. Inventó, por ejemplo, una forma revolucionaria de plegaria popular, nuevos rezos. Era un aspecto importante porque permitía que los judíos comunes y humildes ofrecieran su contribución. Destacó que la plegaria no era tanto una actividad humana erudita, sino un acto directamente sobrenatural en el que el hombre derribaba las barreras de la existencia natural y se elevaba en el mundo divino. Entonces, él decía, mire, hay que tomar el libro de las oraciones, concentrarse en el poder mental y en las letras, pero no para leer, sino ejecutando un acto de voluntad. Y dice que si uno ponía suficiente enjundia, las formas reales de las letras se disolvían. Es una idea típica de la cábala, que las letras valen no como simples signos, sino valen por sí mismos. Y hay acción, además, ¿no? Sí, claro. Acción. Bien, entonces todo eso decía Baal Shem Tov. Y decía que rezar era entrar en las cámaras celestiales, meterse, para decirlo en otros términos, en la pieza de Dios. Un hombre sabía que era digno cuando pasaba a ese lugar. Era, decía él, una especie de éxtasis. Decía también, siempre eran cuestiones poéticas, ¿no? Que no era que las palabras ascendían hacia el cielo, sino era como si desde el cielo las palabras descendieran hasta la boca del suplicante. Decía que la energía divina estaba almacenada en las letras del libro. Todos estos pensamientos eran expresados con enorme fuerza, quiero decir, a los gritos. Las ceremonias jasídicas, llegaron a ser muy ruidosas. Despreciaban a la sinagoga, tenían casas de oración donde se reunían vestidos con sus prendas rústicas, así nomás. Algunos fumaban mientras rezaban o escabeaban. Cuando rezaban parece que se balanceaban y golpeaban las manos y entonaban una melodía llamada nigun y bailaban al compás. Las plegarias eran dichas en un idioma que era una mezcla de ashkenazi, polaco y sefardita. Eran gente pobre, tosca, y a los muchachos del régimen oficial no les hizo mucha gracia, sobre todo cuando sus prácticas se extendieron a Polonia y pasaron a Lituania. Se les acusó de mesiánicos y aparecieron peticiones para que los reprimiera. ¿Cómo puede ser? Mándele la cana y así. El que más los persiguió fue Elías ben Salomón Salman. Su conocimiento secular como religioso era abrumador. Estoy hablando de Elías ben Salomón Salman. Sus hijos decían que este hombre nunca dormía más de 2 horas diarias, ni más de media hora a la vez, ni más de media hora seguida. Para eliminar las distracciones, Elías ben Salomón Salman cerraba las ventanas de su casa y estudiaba de día a la luz de una vela que solo debía iluminar los escritos para no distraerse con ninguna otra cosa. Bueno, a la noche, a fin de que no le agarrara el sueño mientras estudiaba, metía las patas en una palangana con agua helada. Y consideraba este hombre que el hasidismo de Baal Shem Tov era una ofensa. Todas las pretensiones con relación al éxtasis, los milagros y las visiones, a entender de Salomón Salman, eran todas mentiras y autoengaños. Que la idea del tzadik era idolatría, un espantoso culto a los seres humanos, todo eso decía, porque estaba enojado.
pero por eso solo no alcanzaba para perseguir a los hombres de Baal Shem Tov. Felizmente para los ortodoxos, los jasídicos habían comenzado a utilizar cuchillos heterodoxos en la shejita o matanza ritual. Y eso estaba prohibido. Usaban cuchillo, ponele... Cualquiera. El Tramontina, ahí. Sí, o el eléctrico. No, señor. Y entonces pudieron dictarse las represalias correspondientes. La primera tuvo lugar en 1772. Ya había muerto Baal Shem Tov, y los libros de la secta fueron quemados públicamente. En 1781, las autoridades dispusieron que los jasídicos debían salir de las comunidades con sus esposas e hijos, que no debía concedérseles alojamiento ni una noche en ningún lado, nadie podía negociar con ellos, casarse o ayudarlos en algún entierro, y el deber de todo judío era repudiarlos y perseguirlos con toda clase de aflicciones, porque según se dijo, tienen el pecado en sus corazones, tienen, y bla, bla, bla. Bueno, los hasidim contestaron con sus propias excomuniones, excomulgaron a los ortodoxos. Digamos, para terminar, que el intento de destruir esa herejía fracasó. Hubo una diáspora y diáspora de diáspora, y el hasidismo arraigó de manera permanente como una parte casi necesaria del judaísmo. Se extendió hacia el oeste, en dirección a Alemania, se difundió por el mundo, y ahora, en el siglo XX, ya estaban en todas partes, la verdad, ¿no? Así que hay algunos rabinos, después de la Segunda Guerra Mundial, se fueron al Canadá, a los Estados Unidos y América Latina y Europa Occidental, e iniciaron de nuevo sus comunidades. Así que vamos a saludar a nuestro amigo Baal Shem Tov y a sus hasídicos. A mí lo que más me gustó de esto es el rezo con movimiento y con baile. Y con baile. Se parece también a los negros de los Estados Unidos con sus espirituales. Claro. El gospel y todo eso. Claro, tienen un contenido fuertemente religioso que no excluye la música ni el baile. Hemos ido a la discoteca y le hemos explicado esto, y me dijo justamente nuestro discotecario que él es Hasidim, que pertenece... no sabía, nunca había dicho. Y que... Nunca nos dijo nada. Que se convirtió la semana pasada. Se convierte muy seguido a la religión. Era budista la semana. Era budista, después fue mormón, que justo le tocaron el timbre, y después se hizo de esta religión. Bueno. Y entonces, dedicado a estos que rezan mientras bailan, vamos a escuchar Para que bailen los muchachos. Mire usted, qué bien. Que es un tango jasídico que va a ser interpretado por Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante.